Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Dos Tontos y una Biblia. Estoy aquí nada más y nada menos con el más guapo de todos, el cara de peluche, mi compañero Daniel. ¿Cómo estás, Dani? Ya se me pasó un poquito el coraje, pero sí estaba muy enojado. Estabas enchilado. Sí, la verdad es que, para no entrar en detalles, quienes trabajamos de manera virtual, de manera remota, pues sabemos que los dispositivos fallan y a veces es un poco o muy castigado. Yo creo que el trabajo de todos y todas, pero pues en este caso el mío no es la excepción. El trabajo es un látigo. Sí, exacto. Y el día de hoy estás diciendo eso. al menos el día de hoy fue un poco pesado. Okay. Y andaba muy de malas, la verdad. Pero eso nos vimos antes y nos echamos unos chilaquilitos. Bien buenos. Bien al mero centavo. Así es. Y pero de repente llegó acá el Dani bien, hoy vengo enchilado. Y yo dije, pues, ¿qué pasó? ¿Qué? Y pues de repente, pues, le dije, pues, te dejaron. ¿Se murió alguien o qué? No, simplemente le fue mal en la chamba. Sí, un problema ahí en el trabajo. Y es que pues uno podría evitarse esos problemas, pero también uno es muy noble y extraordinariamente humilde. Palabras de humildad. Es cierto. Como decía, que había un escritor o alguien dijo, no hay mayor falta de humildad que cuando te calificas a ti mismo. Sí, claro, yo soy humilde. Yo no. Por eso estoy atrás del osito. Por eso estás atrás del osito. Exacto, para que se vea, brille el osito. ¿No? ¿Hoy cómo se llama? Como habíamos dicho hace rato. No sé. Híjole, no me acuerdo. Abednego. ¿Abednego? Sí, Abednego. Hoy no está conmigo en la toma principal. Se llamaba Jehú la semana pasada. Hoy se llama Matatías. Matatías. Hoy está Grogu con nosotros. Mire, ahí saluda a Grogu. Hoy Grogu está porque se acaba de estrenar la temporada 3 del Mandaloriano Noniano. Y ya te traes barba de Pedro Pascal también. Y bigote de Cantinflas. ¿Qué directorazo es, ¿Sí? Digo, ¿qué actorazo es? Ok, sí. ¿No has visto The Last of Us? No, pero voy a verlo. No la veas porque, bueno, vela, pero es un actorazo, Pedro Pascal. Sí. Y también es el Mandaloriano, Pedro Pascal, también es el Mandaloriano noniano. El Mandaloriano, y por eso ahí está Grogu, y aparte es muy especial este Grogu para mí, me lo regaló una persona muy especial, y hoy nos va a acompañar y tal vez en otros videos. Pero, ¿qué te parece si entramos al tema? De lleno. Así es. El tema de hoy Aleluya. se llama Aleluya. Es por si algo pasa, te amo. O si algo me pasa, te amo. Uh-huh. Y ¿quieres dar la introducción, mi buen Dani? ¿De qué trata esto? Basta con que yo te decía que la verdad ese film o ese cortometraje se me hizo un poco pretencioso. Es pretencioso. O sea, está bonito, está chido. Gringo. Sí, pero sí, la verdad se me hizo pretencioso porque de pronto lo terminé de ver y después vi la sinopsis. Uh-huh. Y dije, creo que bastaba con leer la sinopsis. ¿Quieres leer la sinopsis y no explicar? No, pero es que realmente trata de ¿cómo se puede decir? De los problemas que han existido en los últimos años en Estados Unidos con respecto a los asesinatos, ¿no? Balaceras en las escuelas. Las balaceras en las escuelas. Y cómo, pues, dos padres lidian con la pérdida, ¿no? De su hija. Uh-huh. Y ya está. Sí, o sea, de eso trata el cortometraje. Sí. Al final y al cabo, yo te dije, elijamos este tema porque me llegó mucha... ¿Cómo podré decirlo? No empatía, no me puedo poner en los pies porque algo no me ha pasado algo así. Una hijos tengo. Sí. Y pues ni van a la escuela mis hijos que no existen. Sí. Tampoco pues he escuchado de balaceras tan usual, pero sí ya empieza a ver. Pero sí hay un sentimiento ahí de cómo lidias con la pérdida. Uh-huh. Y creo que ese es un tema bien importante, cómo lidias porque la semana pasada hablamos del abandono y hasta cierto punto pues vemos como esta chica Ellie, la hija de Charlie, reacciona ante el abandono de su papá. Hoy yo quisiera preguntar o quisiera hablar de ese tema, ¿no? El abandono
o la pérdida ya como tal, es algo que ya no puedes recuperar, es algo que ya no puedes volver a tener. Fíjate que en algún momento en alguna clase, no recuerdo en dónde ni en qué clase fue, había una chica que estaba estudiando, creo que estábamos estudiando teología sistemática, algo estábamos estudiando así, y dijo en la sesión de integración, yo perdí a mi papá y por mucho tiempo yo estaba enojada con Dios, ¿no? ¿Por qué te llevaste a mi papá si era lo que yo más amaba? Y ella al final y al cabo llega por accidente a una iglesia, o sea, iba pasando con el corazón roto, destruido, ya tenía tiempo que su papá había fallecido. Y llega, ve una iglesia y se mete y Dios le habla. No quiero decir el mensaje todavía de lo que Dios le habla porque me gustaría abordarlo, pero en ese momento encuentra paz. La pregunta aquí es, ¿cómo puedes lidiar realmente con una pérdida en donde ya no hay esperanza alguna? O sea, te deja un vacío tremendo en el corazón, ¿no crees? Sí, definitivamente. Qué difícil, porque no sé, es que tengo en la mente algunos otros puntos, pero creo que me podría estar adelantando. Pero es que a veces también en la pérdida, a veces también ganas. Ok. Es muy difícil, la verdad, llegar a ver las cosas de esta manera. Y no me refiero, por ejemplo, a que se muere un familiar, ¿no? Claro. Pues uno se preguntaría qué estoy ganando, ¿no? Claro que a veces es mayor la pérdida que pues lo que obtienes, ¿no? De todo esto. Pero creo que también depende de la mentalidad con la que percibamos las cosas. Claro. Si obtenemos algo, ¿no? Digo, creo que nadie está listo para perder lo que más amas, ¿no? O sea, me parece una situación muy compleja. Fíjate que ahora que lo dices de esta manera, de cómo ves las situaciones, si la Biblia habla de alguien que le dijo, hoy va a morir la persona que amas, ¿no? Y hasta cierto punto Dios le dice, no vas a llorar. Tú vas a salir y después vas a hacer esto. Entonces, digo, sabiendo esta misma persona que iba a perder lo que amaba, en este caso su esposa, yo te pregunto, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias acá en el corazón? Porque estamos de acuerdo. Si a mí, bueno, yo no puedo ya poner ese ejemplo, sino que decir si una persona que pierde lo que más quería, lo que más amaba, ¿cómo puede enfocarlo? Al ver, ok, ¿cómo hay algo bueno en esto? Esa es la pregunta. Sí, no es fácil. Nada fácil. No, la verdad es que yo hablo de esto, digo, no es por nada, pero también me ha tomado mis años de terapia, ¿no? Llegar a percibir las cosas de una manera, pues, un poco más saludables, ¿no? No tan fácil, por supuesto, pero no es fácil, definitivamente. Nada es algo fácil. Que no se lo recomiendo a todos. No, a nadie. Y fíjate que también a mí me ha costado demasiado, ¿sabes? Cuando lidias con la pérdida, pero es que no nada más es la pérdida de un ser querido, o sea, y es lo que quiero hablar de este día. La pérdida se puede ser desde la fe, puedes perder desde tus creencias, puedes perder trabajo, amistad, puedes perder relaciones, puedes perder tu hogar, puedes perder todo, o sea, realmente puedes perder todo, tu salud, que también eres responsable de tu salud, ¿no? Sí, pero por ejemplo un accidente. Claro, sí, o sea, un accidente, imagínate perder la capacidad de tu cuerpo, o sea, como que esa película, no sé si la viste, Yo antes de ti, no. De Emilia Clarke. No me gusta. Bueno, es de esas películas que mi mamá y mi hermana la ven. Las mujeres. Hijo, qué grosero. Mi mamá y mi hermana la ven. Ya estás sesgando. Y lloran. Y no, yo también lloré. YouTube, no nos canceles. No nos canceles. No, yo también lloré, ¿sabías? En esa película. ¿Sí? Sí, y me gustó. Bueno,
Sí me gustó, aunque Qué creo poco que... hombre. Ah, no es cierto, no es ¿Mande? cierto. Qué poco hombre. Ah, No es cierto, no es cierto, ya no me es cierto. está tachando. Sí, Pero bueno, me gustó esa película y habla de eso, o sea, de que es un cuate que está todo cuadrapléjico porque perdió todo, se dio por vencido a la vida y al final llega una chica, o su mamá la contrata para que pues reaccione, o sea, reaccione porque este cuate ya está preparando todo para una eutanasia. Uh-huh. Entonces, pues la película se llama así, Yo antes de ti, pero en realidad quien es después de la persona es ella, o sea, ella es la que crece y es la que se vuelve una persona mejor, etcétera. Uh-huh. El lidiar con la pérdida te puede llevar a tomar decisiones extremas. ¿En qué sentido? Fíjate, o sea, yo conozco personas, Dios ya no existe. Ah, sí. Sí, o sea... Esa es la típica, Dios no existe. Si hubiera existido, hubieras ganado a mi papá. Fíjate que yo en algún momento de mi vida jamás dudé de la existencia de Dios. Eso nunca ha estado en duda, al menos en mi persona. O la otra, Dios es injusto. Eso, pues yo sí atravesé por esa etapa en la que Dios era el malo, ¿no? Ok. O sea, porque Dios es injusto, Dios tiene el control de todo y podría hacer las cosas más fácil, pero pues decide hacernos sufrir por... ¿Y fue por una cuestión que te pasó o simplemente llegaste a ese análisis? Sí, pues por todas una serie de experiencias de vida, de pérdidas básicamente, que viví en un año. Sí, ya del 2020. 2019-2020. Sí, y que ese año yo lo terminé así, pensando... Lo recuerdo bien. Que no, o sea, Dios existe, Dios tiene control, pero todo es en favor a Él, ¿no? O sea, como en beneficio de Él y Él es el malo. Así yo lo pensaba, ¿no? Ok. Entonces, sí, definitivamente puede suceder. Y bueno, no solamente eso, sino hasta a nivel conductual, ¿no? O sea, de pronto viene, pues, conductas de riesgo, ¿no? Conductas temerarias. Voy manejando el coche a alta velocidad. Me alimento muy malsano, o como se podría decir. O sea, me alimento con... Insano. Sí, o sea, cochinadas, ¿no? O bueno, cosas que me hacen daño. Ok. Pues sí, o sea, como que tomar conductas que... Autodestructivas. Exacto, sí, me dañan. ¿Sí? Uh-huh. Digo, ahí... ¿Crees que jugaría la culpa? Pues muchas cosas, o sea, podría ser culpa, esa sensación de injusticia, pues sí, o sea, esa tristeza profunda, o sea, muchas cosas. Claro, mira, fíjate que para ir aterrizando el problema, las cosas van a pasar, ¿sabes? Quieras o no, las cosas van a pasar. Y no, con esto no quiero decir que es porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso que tiene el control de todas las cosas. Ya dijimos que yo soy de libre albedrío y esa es mi creencia, o sea, no creo en la predestinación. Sé que Dios tiene el control, pero creo que hay cosas en este mundo que son inevitables. Es inevitable que yo un día me muera. Uh-huh. Yo un día me voy a morir. Y eso es algo que va a pasar, a menos de que Cristo venga antes. Uh-huh. Mis ojos van a cerrarse y me van a meter en un ataúd. ¿Qué tal que mueres con los ojos abiertos? Pero no, te lo cierran, ¿no? Cuando ya estás en la caja preparado, te lo cierran ahí. A menos de que sea en la guerra o pase alguna cosa así. Que no sé, imagínate que me mandan. Sí, o te mueres ahogado. O me muero ahogado. No necesariamente cierras los ojos. Pero bueno, ya regresemos al punto. Vas a morir. Regresemos. Vamos a morir. Uh-huh. O sea, es una realidad. ¿Qué es lo que causa esta situación de pérdida? El apego, ¿no? El amor, el deseo, los recuerdos. Uh-huh. Y es que creo que va mucho a eso. El decir he perdido es terminar con una serie de recuerdos. Es como aquellas frases que dicen en las películas: mi más grande miedo es ya no acordarme de cómo era, de cómo se veía, de qué sentía cuando estaba con esa persona. La misma película esta de Diario de una Pasión, de Notebook, uh-huh, que él diariamente le cuenta la historia a su esposa para que se acuerde de él, ¿no? Uh-huh. O sea,
el miedo a olvidar, el miedo a ya no tener el desapego. Se trata todo en esa situación. Yo me pregunto, ¿crees que haya solución a la pérdida? Claro, al desapego, Sí, definitivamente, o sea, tal cual las situaciones no las podemos cambiar, ¿no? O sea, si yo pierdo, no sé, me robaron mi coche, ¿no? Ajá. Pues digo, a lo mejor hay probabilidades de que lo recupere, pero también hay otras que no. Claro. Sin embargo, pues puedo reponerme, ¿no? Ante esa pérdida. Tal cual recuperar a veces no es tan sencillo, pero creo que es ahí donde aprendemos a no depender de las circunstancias, sino de cómo qué atribuimos, ¿no? A esos sucesos de nuestra vida. Fíjate que me encanta que esa palabra que utilizaste, no depender de las circunstancias. ¿Sabes algo? Uh-huh. Muchas veces, si platicaba con una persona importante en mi vida hace unos días, y me decía, es que tengo el trabajo que quería, tengo los bienes que quería, estoy en la maestría, estoy en esto, estoy en lo otro, tengo todo, ¿no? Mi relación con mis padres bien, y siento que estoy vacío. Uh-huh. O sea, siento que... Y es que, ¿acaso las circunstancias es lo que nos tendría que hacer felices? Uh-huh. Sí. Esa es la pregunta que yo te hago. O sea, claro que es una gran bendición tener circunstancias buenas, tener circunstancias que te dicen diariamente, levántate, o que te llegue ese mensaje, ¿no? Estoy orgulloso de ti, te amo, que puedas ver a tu papá, ¿cómo estás? ¿Te amaneciste bien? Etcétera, bla, 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 bla. Uh-huh. Es una gran bendición. Pero al final y al cabo, tu vida se resume en eso. Uh-huh. Sí, no, o sea, definitivamente suena cliché, ¿no? Pero dicen por ahí, el dinero no compra la felicidad. Uh-huh. Pero ¿sabes qué sí? Pero ¿sabes qué sí te compra? Te compra una cartera de vaca virola. Ah. Pero bueno, no, eso es un mal chiste. El dinero, pues sí, el dinero compra cosas. Pero bueno, al final de cuentas no... los bienes... Pensaba, por ejemplo, y en algún momento hablábamos de esto de artistas que después se convirtieron al cristianismo y uh-huh. dan su testimonio, ¿no? De Héctor Hermosillo, sí, Álvaro López y bueno, todos esos grandes, ¿no? Abraham, Raúl Garduño, ¿no? Mexicanos, estos son mexicanos, sí, que son... Para que ustedes sepan, porque también hay muchos, Mike Daisy, Chester Thompson, uh-huh. Justo Almario, todo Integrity Music del 90. Claro. Uf. Chidos. Pero chipocludos, aquellos. Todos aquellos. Pero bueno, justamente te dan ese testimonio, ¿no? De estando en la gloria, uh-huh. pues aún sentían ese vacío, ¿no? Uh-huh. Y yo te decía en ese momento, la verdad es que no es mi caso, porque uh-huh. pues lamentablemente a veces nos vivimos en la ausencia, en la falta. Pero pues es eso, o sea, a pesar de todo eso, sabes vivir de una manera feliz. Un pensamiento a lo mejor muy estoico, ¿no? Como, uh-huh. Ándale, exactamente. No depender justamente de las circunstancias de vida, claro. Para tu felicidad, entre comillas, ¿no? Claro. Uh-huh. Fíjate que esto me trae a mí el recuerdo lo que dice el apóstol Pablo. Dice, he aprendido a vivir, cuando le escribe a Timoteo ya esa última carta, o sea, Pablo ya estaba por reunirse con el Señor y lo que casi le está diciendo es, me voy a preparar para eso, antes de que me lleve el Señor, pues ven a verme, y le da todos estos consejos. He aprendido a vivir en la riqueza, he aprendido a vivir en la pobreza, he aprendido a a trabajar, he visto la gloria de Dios, ¿no? Y al final y al cabo, pues nada de eso es lo importante para él. O sea, lo importante siempre para él fue predicar la palabra de Dios, porque él estaba apasionado por predicar la palabra de Dios. Y te voy a decir algo, la mayoría de las veces no siempre obtenía los resultados que nosotros creemos que tuvo. Por ejemplo, cuando estuvo en Atenas le fue muy mal al apóstol Pablo, le fue muy mal en Atenas. Y es algo obviamente que no está tan documentado, pero vemos unos pocos
destellos en la carta a los tesalonicenses donde les dice: esto que ustedes me están diciendo que está pasando en Tesalónica me trae mucho consuelo en estos momentos en donde estoy mal. Y al final y al cabo, sus circunstancias le decían, estaba solo, no tenía nadie, y nadie le hacía caso al mensaje que él estaba predicando. Uh-huh. Y de hecho en Tesalónica solamente se cree que creyeron unas pocas mujeres y algunos cuantos niños y casi 2-3 hombres. Uh-huh. Y después sabe que la iglesia en Tesalónica crece y él ya siente felicidad. Uh-huh. A lo que voy es, las circunstancias ni tampoco tienen que ser el absoluto de tu felicidad ni de tu tristeza. Uh-huh. La circunstancia obviamente es de que la pérdida puede venir, porque sabes que todo en esta vida es efímero. Uh-huh. A mi punto de ver, el foco este foco que tenemos enfrente, pues un día se va a fundir. A lo mejor Grogu un día se lo lleva a alguien, jamás lo voy a regalar, pero tal vez un día se quede o se pierda, no sé. Lo cuido tanto que no sale de mi cuarto. Hasta hoy es la primera vez que sale de mi cuarto, pero algo puede pasar, es una cosa, ¿no? Las cosas vienen y van, y al final y al cabo, si yo muero, pues Grogu se va a quedar. De eso creo que se trata el problema, de que le damos, obviamente, amar a una persona tiene un valor que no es pecuniario, o sea, tiene un valor inconmensurable, pero también saber en dónde está el valor de ese amor te puede ayudar a entender lo que es la pérdida, ¿no crees? Uh-huh. Pues es difícil, la verdad, porque en temas de pérdida mucho depende del significado que tú le das a las cosas. Uh-huh. Y que por supuesto, digo, hablando en términos de duelo, ¿no? Que a mí no me gusta mucho la teoría del duelo. Okay. Pero que sí hay diferentes etapas, ¿no? Que tú ¿Cuál es la teoría del duelo? Yo no la conozco bien. Que hay como diferentes etapas. Primero la negación, después la depresión, después la ira, después la asimilación, creo, y después, ya por último, la aceptación. Creo que son esas las fases. Uh-huh. Puedo estar equivocado, te digo, la verdad es que no comparto mucho esa idea. Okay. Pero sí es cierto que vivimos ciertas etapas, ¿no? Respecto a las pérdidas. Uh-huh. O sea, nos vivimos en esa fase en la que como que no queremos darnos cuenta de lo perdido y pues simplemente negamos, ¿no? Lo que estamos viviendo, y yo vivo mi vida como si nada pasara, pensando que pues simplemente no se dio la pérdida, ¿no? Uh-huh. Me pasaba mucho, por ejemplo, con a los, ¿qué fue? 17 años. Uno de mis primos muy queridos falleció. Y yo en ese momento la verdad es que pues como que no viví, o sea, como tal un sufrimiento. Uh-huh. O sea, para mí era como si no hubiera pasado nada. Obviamente ya pasan los años y ya se siente la ausencia, ¿no? Ya como que te cae el 20. Uh-huh. Entonces, pues por mucho tiempo yo vivía como en esa negación, así como que pues nada pasa, es como si estuviera de viaje, ¿no? Y no en un largo tiempo no lo voy a ver. Uh-huh. Y ya conforme va pasando el tiempo, pues te vas enfrentando a diferentes etapas, ¿no? Si lo queremos ver desde esa teoría del duelo. Pero, y es que creo que es importante esto que mencionas, porque al final y al cabo, si yo dijera, bueno, ya no pasa nada, y sigo con mi vida, es como si le estuvieras poniendo un curita. Uh-huh, sí, no avanzas. Exactamente, o sea, bueno, aparentemente avanzas, pero realmente no estás lidiando con el problema, no estás lidiando con la situación. Uh-huh. O sea, cuando pasamos por esta situación de pérdida, hay un dolor gigante. Por lo menos en mi percepción, ¿no? Yo he perdido también personas importantes, he perdido cosas importantes. Uh-huh. Siento que hay muchas cosas por las cuales yo pudiera llorar, ¿no? En cuestión del dolor. Mi abuela, cuando fallece, ella ya obviamente estaba en un estado no
favorable, saludable. O sea, no estaba saludable, no estaba bien, ya no nos reconocía, ya no entendía quiénes éramos, y tenía mucha debilidad, tenía mucho dolor, mucha carga. Recuerdo esos últimos días en donde dormía con dolor, dormía con mucha aflicción, pero aún así, imagínate una familia de fe en donde hay, pues todos son pastores, todos los tíos son pastores, todos los primos sirven, todo, o sea, en la familia, ¿no? Que puedo representar, que muchos predican, que todos se paran un domingo a decir que Dios es grande, Dios es hermoso y Dios puede hacer milagros. Y ya habíamos visto un milagro en la vida de mi abuela, ¿no? Pero llegar a ese momento en el cual se da la pérdida, fue demasiado complicado, ¿no? Y hasta cierto punto parecía que íbamos a decir como familia, bueno, pues Dios dio y Dios quitó, a esa la gloria, como Job. Pero ¿sabes qué? Aún así, eso no estaba, eso hubiera sido nada más un curita sobre la situación. El lidiar con la pérdida tiene que ver con la sanidad. Sí. Con el sanar una herida, con el sanar un hueco, no con llenarlo, porque es como si dijeras, otro tornillo, llena otro hueco que dejó otro tornillo. Claro, ¿no? claro, sí. O sea, no, estamos hablando del enfrentarte al dolor, del enfrentarte al sufrimiento, del enfrentarte a las situaciones que están ahí. Muchas veces también a lo mejor huimos. Decimos, no quiero saber nada, y huimos de la situación por años, y al final y al cabo esa situación sigue ahí y nunca le hemos dado un cierre. Claro. Y creo que eso es el punto. No sanamos porque estamos huyendo y tenemos miedo de enfrentarlo. Cuando esta chica que yo comenté al principio dijo que encontró paz en la iglesia cuando su padre había muerto, el mensaje que daba el pastor fue: no le sigas preguntando a Dios por qué perdí, por qué lo perdí. Dile a Dios, bueno, si esto fue tu voluntad, ¿para qué? No le preguntes por qué, pregúntale para qué. ¿Qué quieres hacer conmigo a través de todo esto? Y creo que ese es el clic de esto, ¿no? ¿Por qué a través de mi dolor y de mi sufrimiento puedo aprender algo? ¿Qué puedo aprender de ahí? Ey. ¿Qué puedo sacar de ahí? ¿Cómo es posible que de la pérdida yo pueda hasta tener fe? ¿Sabes? O sea, y es que es muy, muy difícil generalizarlo, porque cada pérdida tiene cada persona tiene su propio llamado, su propia experiencia, su propio llamado en sí para acercarse a Dios y conocer a Dios. Pero al final y al cabo, para no dejar esa idea incompleta, es de que al final Dios sí tiene un para qué. Y es que yo creo que se trata del valor de cada persona, de dar el paso para buscar ese para qué. Sí. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, es hasta como un poco agradecer y valorar lo que vives, ¿no? O sea, porque si fuera, no sé, se muere un familiar y yo me la paso todo el tiempo pensando en la pérdida y ya no va a estar conmigo y todo esto, me parece que es hasta egoísta, ¿no? Y un poco pues sí, malsano el solamente enfocarte en lo que tú sientes, lo cual es muy válido. Sí, no, sí. Pero cuando también reconoces en eso o en esa mala experiencia un aprendizaje, agradecimiento también por todo lo sucedido, por todo lo que obtuviste, creo que también estás valorando, ¿no? Después de la pérdida, esa experiencia. Si no obtienes nada, me parece que es como que todo sucede en balde, ¿no? Claro. Cuando aprendes a sacarle provecho aún en esas experiencias negativas, dices, ok, no fue en balde, ¿no? Claro.
no se fue a la basura, no solo se perdió, sino gracias a eso obtuve tal aprendizaje, me acerqué más a Dios, lo que sea. Y es que al final y al cabo nuestro Dios deja, bueno, no quiero decir que deja que pasen todas estas cosas, sino que a través de todas las cosas que pasan, Dios quiere que nosotros saquemos algo, que aprendamos algo, o sea, que crezcamos de cierta manera. Digo, ¿tú crees que ya eres suficientemente a imagen de Cristo como para, pues, que Dios ya no te quiere enseñar nada, ya no te quiera capacitar nada y ya te quiera reunir con Él? No, pues no. Claro, o sea, y es que de eso se trata. Pienso yo mucho acerca de las pérdidas, y no por las situaciones que vivo, sino porque creo que mucho dolor y mucho forma de reacción a ese dolor, que la gente reaccione como reacciona, que enojado, sin tolerar a nadie, no queriendo escuchar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Todas estas actitudes que dices, ay, qué pesada persona, uh-huh, se vienen o están arraigadas a base de una falta de confrontación a un problema. Uh-huh. Y por lo regular es la pérdida, ¿sabes? Hace unos meses estábamos en el hospital, mi papá y yo, él estaban haciendo una situación en su pie, y de repente una persona ahí le dio un infarto. Y en la sala y la escena fue demasiado impactante, ¿no? Al grado de que hasta yo mismo tuve que hacer algunas cosas. O sea, no, obviamente yo no hice nada, los doctores ahí hicieron todo, intentaron todo, uh-huh, pero fue impactante. Vi como una señora se destruyó, que era su mamá que acompañaba al paciente, uh-huh, se destruyó la señora, o sea, la pobre señora estaba ahí. Al final la sacamos, bueno, salió ella, la sacaron los doctores porque ya no podía con el grito y todo. Pues obviamente los doctores están trabajando, tienen que estar 100% concentrados para intentar salvar la vida de la persona. Claro, sí, sí. Y la sacan, y yo le digo a mi papá, ¿sabes qué? Yo voy con ella por ayudarle, si necesita algo, salgo. Y empiezo a orar. Me llamó mucho la atención cómo la persona reaccionó ante la pérdida de su hijo. Uh-huh. Y es de que a pesar de que estaba rota, o sea, estaba en crisis, uh-huh, porque no sabía ni qué hacer, ella estaba, cuando ya dieron la noticia, ella ya no lloró, o sea, ella estaba tranquila, ella, yo no entendía por qué, ¿no? Yo dije, yo todavía oré y dije, Señor, tú lo puedes salvar. Y si es tu voluntad, hazlo, ¿no? Y yo tenía esa carga. A la semana me mandó un mensaje la señora. No sé cómo, bueno, yo le hice unas llamadas desde mi teléfono, uh-huh, y consiguió mi número y me mandó un mensaje y me dijo, muchas gracias por haber orado y muchas gracias por haber ayudado ese día. Que Dios te bendiga. Y me llamó mucho la atención. Esa persona conocía de Cristo. Al final y al cabo, reacciona de esta manera porque natural. Naturalmente, pero ya en una paz, uh-huh, entienden dónde está su hijo. Uh-huh. Y es que tal vez podemos seguir lidiando en la pérdida. Ya lo perdí todo, desperdicié tiempo, perdí dinero, perdí el ser amado, perdí la relación, perdí la casa, perdí todo. Hubo un asunto que yo escuché, no sé si fue real, de una persona que híjole, le había dejado su esposo con hijos y después se fue sin dinero, después se fue a una casa que estaba rentando y la casa se quemó y todo lo que tenían ahí se perdió y sin trabajo y apenas apenas agarró otra vez trabajo la persona. Uh-huh. O sea, es como si fuera así fum hacia abajo, ¿no? Uh-huh. Pero al final y al cabo encontró fuerza esta persona en Cristo. Con esto quiero decir, oye, sí hay esperanza, sí hay un modo de salir, pero es un proceso. Uh-huh. Y es algo que tienes que tú enfrentar, uh-huh, que tú tienes que lidiar, y por eso se llama restauración. No nos restauramos únicamente cuando somos pecadores. Restaura nuestro corazón cuando también
enfrentamos todo esto que no es bueno en nosotros, tal vez, obviamente nunca va a ser bueno el decirle a Dios, ¿no? Es que tú eres el malo. Pero sí comenzar a entender a Dios, ¿no? Uh-huh. Pues digo, entender a Dios es, yo creo que algo... Su voluntad. Porque no entender a Dios, Dios tiene pensamientos más altos, caminos más altos, dice la Biblia. Sí. Inclusive pero hasta voluntad, su misma voluntad a veces cuesta trabajo. Entenderla. Pero sí creo que es tener fe, ¿no? O sea, tener la certeza que Dios tiene un propósito para tu vida. Creo que es ahí donde nos puede dar un poco de paz el saber que hay alguien obrando. Primero, ¿no? Primera cosa importante. Uh-huh. Bien. Y eso creo que ayuda y facilita mucho. Pero creo también es, como tú lo mencionabas, o sea, enfrentarte, porque, de verdad yo al menos en las pérdidas que he tenido, muchas veces es como evitar el sufrimiento. Y ¿sabes qué? Es que te rompe hasta lo más profundo. Sí, o sea, y es como buscar estrategias para distraerte, para no enfrentarte al final de cuentas, ¿no? Y vivirte en esa negación constante en la que no quiero pensar en eso, mejor me voy a hacer deporte, ¿no? Si es que bien me va. Pero ¿cuántas veces es el alcohol, las drogas? Claro. Me voy al pecado, ¿no? Al final de cuentas. Y que a lo mejor emocionalmente, pues, no vives como tal la experiencia, exacto, ¿no? Pero ¿cuánto estás postergando ese aprendizaje, ese, sí, a lo mejor dolor, porque al final de cuentas el enfrentarte al aprendizaje o al generar todo esto, pues conlleva un dolor, pero que al final de cuentas, pues resulta siendo pasajero, aunque muchas veces no lo vemos así, pero que tarde que temprano llega un beneficio, ¿no? Por eso claro, que te decía y tiene que haber algo que es crucial, o sea, sí va a haber paz, y ¿sabes qué? Dios también va a reponer todo eso que puedes tomar como pérdida, el amor, va a reponer todo, ¿no? Pero hay algo crucial con lo cual, sin esto, no vas a salir del hoyo, y es que tiene que haber una reconexión, una restauración. Obviamente no va a ser una restauración. Si perdiste un ser querido que ya no esté contigo, obviamente no vas a recuperarlo, pero sí puedes restaurar tu corazón con Dios. ¿Sí? Si tú no encuentras esa restauración, si tú no restauras, realmente sigues en ese dolor. Y ese es el problema. Y también, ¿sabes qué? También va a haber situaciones en donde si tú te tienes que restaurar con otra persona, la otra persona no va a querer. O la otra persona también no va a estar dispuesta. Y no con eso te voy a decir, bueno, pues ya déjale así, ya. No. Dios todavía puede restaurarte. Hay que confiar en Dios y requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere algo que es muy importante decir. Requiere voluntad. Y algo para mí crucial, requiere un grado inmenso de amor. Porque si no tiene, y ese amor va para ti, es un amor propio. Necesitas también un amor por las personas, o sea, aprender a amar a las personas, y un amor a Dios, que es el más importante, porque solamente de esa forma vas a darte cuenta de qué tan fiel es Dios en medio de las pérdidas. Y sabes, ahorita pensaba fugazmente, ¿no? ¿Quién no? Hubo alguien que tuvo las cosas como pérdida, y es el apóstol Pablo. Y él dice, prefiero que sean pérdida a que me alejen de Cristo. No va tanto al tema, pero sí se me hace importante sacarlo a flote. También hay cosas en nuestra vida que es mejor que sean una pérdida, sí, a que sean algo que nos alejen de Cristo. Claro que nos y también es el mismo proceso. Luchar, lidiar contra lo que puede estarme haciendo alejarme de Cristo. En el caso de Pablo era una situación privilegiada de un judío, súper judío, de épico, casi. Era como como si se quitara la túnica y todo musculoso de los judíos, una jota aquí de judío. O sea, un crack, el mero. Sí. Y todo eso dice, prefiero no tenerlo porque me aleja de. Digo, yo preguntaría en este día, ¿no?
aquello que temes perder, si lo pierdes, y esta es la pregunta choncha, ¿te alejarías de Dios? Muchas personas, y fíjate que ¿cuántas personas? No hables de eso, no me vuelvas a decir que te vas a morir. Sí, híjole, yo lo viví. Sí, claro, ¿no? No me vuelvas a decir, ¿sabes qué? Esos temas no se tocan, esos temas no se tocan nunca. Es algo que tenemos que enfrentar y sabes que es algo para lo que tenemos que estar listos. Si esto, yo creo que todas las cosas para los que aman a Jesús, a Dios, son para bien. Creo que hay esperanza, ¿sabes? Hay esperanza en la pérdida. Sí. Pues volvemos a lo mismo, no es fácil, o sea, llegar a esta conclusión. Sí. Porque muchas veces te vives en la ausencia, ¿no? Y pues piensas en lo que pierdes. Claro. Pero pocas veces te pones a pensar justamente lo que decías, ¿no? O sea, ¿qué obtengo de esto? ¿Cómo das el primer paso, Dani? ¿Cómo? Vamos a verlo desde el lado clínico. ¿Cómo das el primer paso? Pues es que creo yo, número uno es enfrentarte a ese dolor, o sea, vivir. Claro. Es muy difícil, la verdad. Por eso yo te decía... Hacerte las preguntas, ¿no? Sí, correctas. Porque al final de cuentas en ese estado de malestar es donde te empiezas a cuestionar. Sí. Y a preguntar y llevas todo ese proceso reflexivo. Cuando estás distrayéndote y cuando estás como evadiendo el problema, pues simplemente no llegas a nada. Sí. Pero cuando estás en ese proceso doloroso es cuando pues te empiezas a llevar toda esa reflexión de decir, ok, perdí a un ser querido, pero también gano el aprendizaje. Sigue grabando. Perdón, es que ahora otra vez estamos... Sí, otra vez, cuando me ven aquí es que estamos solos. Exacto. Pero ya se me fue la idea. Perdóname. Perdón. Sí, yo soy el que me distraje. Nah, ya te distraje. Pero sí pude haberlo controlado, pero se me fue. Hablando del segundo paso después de enfrentarte, después de que nos hicimos las preguntas. Sí, o sea, decir, a lo mejor perdí, hablando de muerte, ¿no? Que yo creo que es un tema muy común. A lo mejor no todos lo hemos vivido. Y es el vivido, que es irremediable. Pero sí es creo que el más difícil. Pues de pronto también puedes generar aprendizajes en mi caso, ¿no? Yo te comparto un poco. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? O sea, ¿a qué estoy dedicando mi tiempo? Me estoy dedicando más a producir dinero, a trabajar, a satisfacer otras necesidades más que pasar tiempo con quienes amo, ¿no? Por ejemplo. Y a raíz de pérdidas pues llegas a esa conclusión de decir pues no, y también, lo más importante en mi vida es pasar tiempo, porque tarde que temprano pueden faltar, ¿no? Más temprano hablábamos de los extremos también en las decisiones, ¿no? Creo yo también que en ese punto de tomar acción hay que hacerlo bien tomados de la mano de Dios, porque podríamos tomar una respuesta extrema. Sí, o sea, podríamos decir, bueno, ya desde ahora ya no voy a volver a hacer nunca esto y no voy a volver a amar a ninguna persona. O podríamos tomar otra decisión extrema de decir, ¿no? Bueno, ya te lo llevaste, ya, me someto a tu voluntad, pero sigue el dolor. O sea, hacernos las preguntas, por eso te digo, al final y al cabo, el resultado tiene que haber paz. No tiene que haber rencor, no tiene que haber, decía un maestro, yo venía para el seminario y venía en el autobús y decía, Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Sabes que dejé una carrera exitosa, un negocio exitoso por seguirte. Y necesitas tener paz con las cosas que das por perdidas, ¿no? Al final y al cabo, si no existe esa paz, no estás saliendo. Y que nadie te quita, ¿no? La emoción, porque pues lógicamente puedes llorar a lo mejor en algún momento una pérdida. No, y llora. Sí, claro, exacto. O sea, vívelo, pero no te... Jesús lloró. Pero no te... a veces creo que vienen recuerdos, ¿no? Sí. Ay, es que yo viví tal cosa con tal familiar, ¿no? Y de pronto, pues, hasta sonreímos al recordar eso. Pero a veces le escarbamos más, ¿no? A mi papá mi mamá usa esa loción y ¡pum! Sí. Y bueno, a lo mejor inicialmente es como recordar y me agradó el olor.
pero a veces ya le escarbamos, ¿no? Y Sí. no solamente usaba esa loción, sino como quisiera que esté aquí, ¿no? Y ya venimos con ideas que lejos de ver lo bueno, pues nos llevan a percibir todo lo negativo, y es Sí. ahí donde caemos en la ausencia y en ese dolor que ya no es un dolor natural, sino ya se convierte en sufrimiento, ¿no? Sí, exactamente, O sea, exactamente. un sufrimiento que es hasta voluntario. Y es que es tan fácil caer de un punto a otro, o sea, de la nada, de la nada. Ahí nada más quería yo hacer el apunte, ¿no? Piénsalo, piénsalo de esta manera, o sea, si nosotros también no vamos objetivamente al querer salir, Ujú. vamos a caer en este círculo vicioso de recordar, de querer otra vez, de dolor, de sufrimiento. Entonces las decisiones que vamos a tomar no van a ser tan buenas. Yo qué te recomiendo, no lo hagas solo. Trata de buscar siempre la ayuda de un amigo es importante, siempre la ayuda de otro familiar, siempre la ayuda de un pastor, la ayuda de una persona que pueda ver las cosas desde otra perspectiva, te pueden ayudar mucho. Y sobre todo, hazlo con Dios, o sea, da los pasos con Dios en oración. Yo siempre le he dicho a mis alumnos de la escuela bíblica, ¿por qué David escribió el Salmo 22? Por Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué no puedo ver tu rostro? ¿Por qué los enemigos vienen, me ven y se burlan de mí y me dicen, se encomendó a Dios, sálvelo él? Oye, yo no veo ahí que David esté diciendo algo poético. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, porque me has dado este sufrimiento. Oye, no le está diciendo nada de eso. Uh-huh. Le está diciendo, ya estoy, mi dolor es como si fuera yo ya estuviera en la tumba. Uh-huh. Ayúdame. O sea, al final y al cabo, tenemos que ser transparentes con Dios. Vean, lean el Salmo, hasta lo dicen los comentaristas. El Salmo 23 es como un oasis, porque el Salmo 22, el 24, el 25 y el 21 son de puro dolor. Y en el 23 es en donde dice, Señor es mi pastor y nada me faltará. Uh-huh. Oye, no eres el único, y también muchos en la Biblia han sentido dolor como tú. Así que habla con Dios en una manera real. En una manera real, y sabes que Dios va a ser fiel en acompañarte en tu dolor, y Él te va a mostrar las preguntas que debes hacerte para solucionar y enfrentar el dolor, de modo que va a llegar un punto en el cual vas a poder experimentar la paz. Uh-huh. No sé realmente cuánto tiempo, porque eso no lo puedes calcular, solamente Dios lo puede hacer. Uh-huh. Solamente Dios puede empezar a trabajar de una manera rápida o de una manera lenta. El apóstol Pablo padeció mucho tiempo. Uh-huh. Y hasta un aguijón del pecado tuvo ahí, un espíritu que lo atormentaba. Y nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues Él llegó hasta la muerte en cuanto al padecimiento. Entonces, yo no te puedo decir hasta dónde va a llegar, pero sí hay una esperanza de Dios en donde dice, tú eres el Dios de misericordia, el Dios de mi salvación, mi roca fuerte, en quien yo me escondo, en quien yo me pongo. Dios puede hacerlo y Dios puede ayudarte. Y la última situación para dar un paso y alcanzar realmente esa situación de pérdida es, creo que al final, el punto final es, a lo mejor suena muy, muy socrático, de que vas a llegar a algún punto en donde vas a poder voltear atrás realmente y vas a decir, fue para esto y esto aprendí. Uh-huh. Entonces, a lo mejor si tú estás escuchando esto y hay dolor todavía, no puedes verlo, no lo vas a ver, falta el proceso, pero anímate de valor para poder empezar a salir. Y de eso queríamos hablar el día de hoy. Por eso, si algo pasa, le puedes decir a una persona, aprender a lidiar con los problemas, ¿no? Cualquier cosa que pasa, te sigo amando. Y creo que yo tomo esa frase para mí, para decirle a Dios, Señor, cualquier cosa que pase, te sigo amando. Sí, punto. Totalmente.
Y aún en lo malo, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, recuerdo Sadrach, Mesach y Abednego, Uh-huh. cuando el horno, ¿no? El horno. Que dice... Los leones. Que dicen... Uh-huh, Dios nos va a salvar, ¿no? Uh-huh. Y aún si no, pues no nos vamos a someter, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Lo cual, pues aún si no, o sea, no es nada más si Dios obra en mi favor. Uh-huh. Uh-huh. Sí, aún sí, si no, o sea, y eso para mí es tener fe, claro, de saber que Dios tiene un propósito. Exactamente. Y José, Uh-huh. o sea, José el soñador, Uh-huh. el que dice la Biblia, pues hasta él se le dio una promesa, ¿no? Perdió a su papá, primero perdió a sus hermanos porque lo odiaban, Uh-huh. perdió a su familia, perdió su trabajo, lo aventaron en la cárcel, lo olvidaron en la cárcel Uh-huh. y pasó de ser olvidado a salvar todo un reino, todo Egipto. Y no nada más a todo Egipto, salvó a sus hermanos, salvó a su papá. Oye, y en las genealogías, ya con la situación teológica, es Jacob y su hijo José. Uh-huh. Ni siquiera el mayor. O sea, yo nada más quiero decirte, con esto hay esperanza, ¿no? Sí. Y con eso vamos llegando al final de este podcast. Siguen diciendo, ¿qué quieres añadir algo? Nada más, solo todo me sirve, nada se pierde. Todo me sirve, Sí, nada se pierde. Una frase que a mí me ha ayudado mucho, o sea, saber que de toda experiencia, por muy mala que sea, se puede obtener algo. Amén, amén, gloria a Dios. Así es, amén, gloria a Dios, Llegamos al final de este podcast. Hemos leído sus comentarios, sé que son muy largos nuestros programas. Ya dejen que produzca un poquito y contratamos un editor de planta para que divida las secciones, los bloques, y ya pueden ver o los videos específicos o pueden ver el programa completo, como ustedes decidan. Gracias por su apoyo. ¿Cuántos tuvimos esta semana que pasó? 17 views. Eso ya se me hace más real, ¿no? Uh-huh. Más real a lo que pues estábamos pensando en un principio, ¿no? Sí, dices que ha bajado, ¿no? Ha bajado, pues que llegamos a 155, el primero, el episodio piloto. Órale. Después 70 y algo, al día de hoy, al día que grabamos esto, ¿no? Sí. 3 de marzo. Después 60 y tantos, después 30 y tantas o 20 y tantas, y ya después 17. Pero yo me siento bien. Sí, yo la verdad es que hablando... A mí me gusta hablar, así que... yo gano. Mientras la plática siga siendo, ya lo dijimos, mientras la plática siga fluyendo, mientras el Señor nos siga respaldando, aquí vamos a seguir. Y si nadie nos ve, aquí vamos a seguir, porque no somos los únicos tontos que no hicieron un podcast. Y si herimos susceptibilidades, que también lo digan, ¿no? Y si herimos susceptibilidades, pónganle ahí. Estamos abiertos al aprendizaje. Sí, estamos abiertos al aprendizaje. Les mandamos un saludo a nuestros grandes fieles seguidores. Héctor 1330 y tantos, que siempre se queja de algo. De los gameplays. Eso. Y después de que el video pasado nos dijo que no le gustaba nuestra propaganda política, pero creo que no vio el video, entonces, y no sé si va a ver, pero te mandamos saludos. Pues qué chido que al menos nos dé la oportunidad de que nos escuche, ¿no? Nos escribe algo. Sí, eso la verdad algo. Está muy chido. El Cita. Lo queremos, que Dios te bendiga siempre. Ándale. Y el Cita también nos dijo que la Coca-Cola, la Big Cola, sí existía de 660 mililitros. Fíjate. Y que no sabe buena. Oh, cierto. Yo te dije. Y a todos nuestros, a Julia Cabrera, también le mandamos saludos, que es de las que siempre conecta. Siempre comenta alguito por ahí. Muchas gracias por sus likes, gracias por sus views. Y si Dios quiere, vamos a seguir aquí la siguiente semana con más temas, con más plática. ¿Algo que quieras agregar, mi buen Dani? No, nada más, pues agradecer a quienes nos ven. Yo la verdad es que estoy muy agradecido porque pues compartir siempre también nos genera aprendizaje, ¿no? Nos lleva a un aprendizaje, al menos a mí, y que nos escuchen y que alguien pueda aprender algo, sumarse a nuestras reflexiones, pues siempre es bonito. Es bonito. Entonces, ahí nos estamos viendo. Grogu les manda un May the Force be with you y Dios les bendiga. Y de ese lado, ¿cómo se llamaba el tuyo?
No me acuerdo. Belsasar. No. Nabucodonosor. Abednego se despiden y de este lado, ¿cómo lo había puesto? ¿A la jirafa? No sé. Aquí también está. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo la otra semana.